Muy buenas noches, mis estimados colegas. Bienvenidos a esta nuestra segunda sesión de la semana 2. Hoy vamos a hablar sobre una de las, vamos a ver una herramienta más. Ya el lunes, la semana pasada, ya hemos visto dos herramientas, el SME con el 5S y bueno, vimos, aunque BCM no es una herramienta de mejora, pero sí es la de diagnóstico. Y hoy vamos a seguir con las herramientas de mejora y es a través del mantenimiento productivo total, que está relacionado al mantenimiento común que solemos ver y trabajar en las empresas, pero tiene ciertas diferencias que lo vamos a tratar el día de hoy. Y ojalá tengamos aquí en la sala personas que estén asociadas a mantenimiento y con ellos vamos a enriquecer un poco más el aprendizaje de la clase. Voy a incrementarlo un poquito. Para introducir el tema, vamos a ver si permítame agrandarlo un poquitito más. Ay, no mucho, está mucho. Para introducir el tema, quiero que me contesten ustedes, que conversemos lo siguiente. Pensemos en una última falla que hayamos tenido alguna máquina de nuestro trabajo. ¿Cuál fue? Siempre presentamos, cuando se presenta alguna falla, siempre presentamos alguna excusa y le echamos la culpa a diferentes aspectos. Por ejemplo, podemos decir que la máquina falló porque, bueno, ya estaba vieja. Podemos decir que falló porque el operario, perdón, un ratito. Ya. Podemos decir que falló porque el operario simplemente no sabía usarla, porque fue un personal nuevo que no fue capacitado, qué sé yo. Podemos decir que falló porque el repuesto no estuvo disponible o porque el repuesto logística no me compró el adecuado. Podemos decir también que falló porque el tiempo no alcanzó para revisarla, porque producción no quiere dar un espacio al área de mantenimiento para que el mantenimiento tenga el tiempo adecuado para darle esa gestión a la máquina, ¿no? Puede ser muchas cosas, ¿no? ¿Cuáles? Ustedes, en la empresa donde trabajan, cuando ha fallado las máquinas, ¿cuáles son las posibles excusas o causas que se menciona producto de por qué falló? David nos dice por descuido. Los demás, en su contexto, cuando les falla una máquina, ¿qué es lo que suelen decir? No digo de ustedes, en general, los equipos, ¿qué cosas suelen decir de ellos? Dice por antigüedad y falta de mantenimiento, dice Roberto. David, ¿tiene la manito levantada? Buenas noches, ingeniera. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo está? Sí, mire, bueno, en general, muchas veces algunas organizaciones suelen echarle la culpa al área más débil, en este caso mantenimiento. Entonces, por Para variar, los mantenimiento, malos. claro, ellos son los malos. Los buenos son los gerentes, los directores, ellos nunca se equivocan. Sí, ¿no? Le echan la culpa a ellos, pero muchas veces, cuéntame un poco al respecto con el área de mantenimiento. El área les proporcionaron los recursos, tanto materiales como de tiempo, para poder ejecutar adecuadamente el mantenimiento. Justamente ahí vamos por el tema de presupuesto. Cuando hacen un plan inicial del año, muchas veces dicen, no, mucho tu presupuesto, y lo recortan. Entonces allí el jefe de mantenimiento, bueno, siempre levanta la mano y dice, bueno, esto es lo que voy a poder yo llegar, ¿no? Con el tema de los mantenimientos preventivos, correctivos, activos, etcétera, ¿no? Entonces, no siempre se llega a cumplir el 100% del plan, pues, ¿no? Por falta de presupuesto al área de mantenimiento. Correcto, por supuesto que sí. Luis Antonio también nos dice lo siguiente: porque se omitió el mantenimiento preventivo por tratar de cumplir con la producción o la entrega en tiempo. Es verdad, producción, lo que pasa es que producción comercial, comenzando por comercial tiene una cuota que vender.
y tiene sus parámetros, sus indicadores que cumplir. Y a su vez eso hace que producción, a su vez también tenga una cuota que cumplir. Entonces, como se sienten muy presionados, se olvidan de los otros aspectos colaterales que influirían en la cantidad ejecutada de la producción. Y se olvidan pues que las máquinas forman una parte, un componente muy relevante en el logro precisamente de ese objetivo que ellos están queriendo lograr. Y pues como que actúan de manera divorciada, lo cual no debería ser. De todos tenemos que actuar de manera en conjunto, no solamente el área de producción con el área de mantenimiento, también el área comercial, porque depende también de ellos, también depende, digamos, la gestión adecuada, la planificación adecuada de las entregas de los productos a los clientes para que, digamos, todos en sincronía se maneje. El área de logística, por su parte, también tiene que también sincronizar con los tiempos, por ejemplo, con el área de mantenimiento en cuanto a la compra adecuada de los repuestos y en el tiempo que se tienen estipulados en el mantenimiento, en la planificación del mantenimiento. Por otro lado, también logística tiene que comprar los materiales que van a ingresar a producirse en la máquina de acuerdo a los estándares que supuestamente se han establecido para que funcione bien esa máquina, porque un material inadecuado también puede generar fallas en las máquinas. Muy bien, entonces, como ven, hay muchas excusas que nos ponemos y nos echamos la culpa unos a otros y en realidad no se trata de echarnos culpas unos a otros, sino de tratar de buscar una solución que nos ayude a sincronizar todos esos aspectos, porque todos debemos trabajar como una unidad en pro del objetivo final de la empresa. Vamos a ver, aquí les tengo ya con, espérense para pasarle, como los saberes previos, espérense para pasarle el enlace. Ingresen acá, por favor, a este enlace de aquí, ya, mientras yo presento. Y mientras comparto la pantalla. Ya está. ¿Me indican si pueden ingresar, por favor? Me dice, ¿cómo estamos hoy de ánimo para aprender sobre TPM? Cansado, pero sí se puede, ¿no? Sí, es el último día. Bueno, no el último día, el penúltimo día de la semana. Y sí, pues estamos un poco agotados de todo el trajín de la semana. Genial, aunque un poco cansado. Vamos a ver si se puede. Con todo, vamos con todo, con fuerza. Entre todos vamos a aprender un poco de cada uno. Genial, porque sí, muy bien. Excelente. Entonces, la consigna es, jóvenes, ¿por qué no he compartido acá? Creo que tengo que, aquí, para que vean los demás compañeros también. Ay, para que vean sus compañeros que están mirando de manera síncrona. La consigna de hoy día es que todos aprendamos de todos. Yo me voy a apoyar muchísimo de los que tienen acá, los que trabajan muy pegado al área de mantenimiento. Ojalá que tengamos aquí personas que trabajan en el área de mantenimiento y después van a enriquecer lo que yo sé al respecto y me van a ayudar en ello. Muy bien, entonces vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué es más barato? ¿Reparar algo cuando se rompe o prevenir que se rompa? ¿Qué es más barato? Porque muchas veces, sobre todo el área de producción, no quiere parar, no quiere dar el espacio al área de mantenimiento para que haga el mantenimiento preventivo y aún sabiendo que la máquina corre riesgo,
como tienen urgencia de preparar los productos, de fabricar los productos, pues sí, sigue trabajando sin tomar la prevención del tiempo necesario para que esa máquina que tenga un mantenimiento adecuado, ¿no? Y ahí genera las fallas, las paradas imprevistas. Donde dice prevenir para evitar paradas inesperadas que dificulte llegar a los KPI de producción. Por supuesto que sí, ¿no? Entonces es mucho más barato prevenir en realidad que reparar. Por varias razones. ¿Quién me puede decir por qué razones? ¿Quién me puede decir? Han colocado que más barato es prevenir, pero ¿quién me puede decir tal vez con el audio? David y Michael, los dos, ¿ya? Primero David Hola. y Michael. Ya, yo espero, yo espero. Ya, ingeniera, para mí es prevenir, obviamente. ¿Por qué? Porque el nivel de mantenimiento en prevención podría ser definitivamente menor que los costos que me puedan demandar el reparar una máquina ya dañada, porque puede darse el ciclo de que el motor o algún producto, algún repuesto que sea difícil de encontrar se dañe y eso lleve a que la máquina esté inútil y por lo tanto no hay forma de usarlo. Podríamos tercerizar, comprar una nueva máquina, etcétera. Los tiempos se van a alargar definitivamente y la empresa Está perdería confianza. Listo, gracias. perfecto, muchas gracias. ¿Quién sigue? Y también Jenny tenía la Yo, mano levantada. yo, docente, buenas noches. Perfecto. Luego Jenny. Buenas noches, compañeros. Sí, ¿no? De acuerdo con el compañero lo que acaba de mencionar, ¿no? Y acotar que en ocasiones, ¿no? Somos reactivos ante estos eventos que se puedan presentar, ¿no? Prevenir de todas maneras nos va a optimizar recursos, tiempos, dinero, porque ya cuando un equipo se va a reparar es porque ya los repuestos no, no van a servir, ¿no? Y muchas veces los repuestos se tienen que importar. Ese tiempo perdido no es solamente del equipo que deja de funcionar, sino que si está en el área de producción va a dejar de producir, cuántos trabajadores van a estar parados, entonces la pérdida es bastante, ¿no? Por supuesto. Pero el tema de prevención pues tiene que estar enfocado a una inversión más que a un gasto, ¿no? Y así lo Por supuesto deberíamos de que ver. sí. Por supuesto Listo, que sí. gracias. Mantenimiento es inversión. Muchas gracias. Jenny. Jenny tuvo la mano Buenas, levantada. Hola, sí, Jenny. buenas noches, profesora, buenas noches, compañeros. Eh, Igual que mis compañeros, ¿no? Coincido con mucho de lo que dicen y por mi parte en el sector de textil, nosotros hacemos mantenimiento preventivo, ya que cada cierto tiempo tenemos que, por ejemplo, a la remalladora tenemos que limpiarle las pelusas, verificar si su aceite está bien, ver si la cuchilla está cortando, no esperamos a que la cuchilla se malogre y malogre nuestras piezas, ¿no? Por eso eso no cuesta, ¿no? Revisar esas cosas no cuesta. Eh, Porque Jenny, ya son cosas que ya tenemos. Dígame. Jenny, eso que tú acabas de decir, ¿sabes cómo se llama? Ese tipo de mantenimiento que tú acabas de mencionar y que está muy Mantenimiento asociado a esta clase y que no todas las preventivo. empresas lo hacen. No, mis. ¿No sabes cómo se llama? No. Ese se llama mantenimiento autónomo y eso lo vamos a ver luego más tarde. Pero qué bueno, no todas las empresas lo hacen y es barato, como tú dices, y sin embargo es muy efectivo. Bien, vamos a continuar con el mente y la última pregunta. Dice, si la máquina se detiene porque el operario no lo limpió, ¿de quién fue la responsabilidad? Qué calor que hace. Estoy que sudo acá. No tiene respuesta de ambos. Tenemos alternativas, el operario, el supervisor o de ambos. Miren, vamos a suponernos en el extremo que el operario sí tenía capacitación. Vamos a suponer que el operario sí se le hizo la capacitación. ¿Ya? Vamos a ponernos en este extremo. Porque también podríamos decir, bueno, es de ambos porque el supervisor no le capacitó al trabajador. Pero vamos a suponer que sí lo capacitó.
¿Sigue siendo de ambos? Vamos a No, suponer, ahí el escenario ya cambiaría, pues, ¿no? ¿sí? ¿Ya cambió? Claro, y ahí cambiaría el escenario. Yo había puesto ambos porque Ah, no había un contexto, pero ya ya. con el contexto sí A cambia. ver, vámonos para el otro lado. Vamos a seguridad y salud ocupacional, ¿ya? Vamos ahí, porque es lo mismo, el enfoque es el mismo. Vamos a suponer que usted capacitó a los trabajadores en trabajo seguro, ¿ya? Usted los capacitó, les enseñó, les dijo que tenían que usar sus CPPs, le dijo cómo operar la máquina, etcétera, etcétera. Usted les capacitó, tienen sus horas y tienen las horas firmadas de capacitación y todo lo demás. Y les entregó los CPPs y todo. Pero el trabajador lo opera inadecuadamente y se rompe una mano. ¿Qué va a pasar con las sanciones? Peor, el trabajador subió, tenía que hacer una reparación en el techo y subió y no se colocó el arnés porque le parecía que estaba muy incómodo y que él es muy ágil y lo demás. Usted ordenó que se haga con el arnés, ¿ya? Pero se fue usted a, no sé, a hacer otras cosas y el operario se cayó y murió. Dado el escenario es del operador, pues no cumplió con las normativas de seguridad, pues, ¿no? No, no, no. La ley ahí, por si acaso, establece la responsabilidad compartida. Ahí el trabajador, cierto, no cumplió, usted le dio un normamiento, todo lo demás, pero es nuestra obligación como supervisor vigilar que las cosas se cumplan y se den. Entonces, en el caso del mantenimiento, yo le hice la capacitación al trabajador, pero me aseguré que el trabajador haya aprendido, lo entrené, lo concienticé, lo estoy supervisando constantemente hasta lograr que ese trabajador adquiera la cultura de la autonomía, de hacer las cosas correctamente. Mi papel como supervisor no acaba. Yo soy responsable, siempre seré responsable. Cuando algo falla, las cabezas sigue siendo responsable, por si acaso, ¿ya? Sí, docente, ¿no? Ahí, de acuerdo, las responsabilidades no se pueden delegar, más los trabajos sí, ¿no? Ah, eso Y, sí, por supuesto. pues cuando uno ya lidera un equipo hay que estar pues seguro y crear esa confianza, ¿no? Porque muchas veces tu equipo no da cierta, o no te realiza preguntas por temor, porque no hay confianza, a veces porque temores de despido, de continuidad de trabajo, y eso influye. Entonces, hay mucho trabajo por tema de liderazgo, ¿no? Interactuar, crear la confianza, empoderar. Mucho hablamos de empoderamiento, pero ¿qué hacemos para empoderar a nuestro equipo, ¿no? Entonces, es bastante trabajo, como usted lo mencionó, concientizar, ¿no? Que lo hagan, que se cuiden porque se quieren, porque se valoran, por convicción, ¿no? Y ese es un trabajo del día a día por parte de la supervisión, que yo también he trabajado tiempo en el lado de supervisión, y es un trabajo del día a día, ¿no? Sí, es un trabajo, es como un padre con un hijo, tiene que estar siempre, siempre, por más que le haya enseñado N cosas, siempre tiene que estar con un ojito mirando, por más que crezcan nuestros hijos y tengan 20, 25 años, 30 años, un padre siempre está fijando, igualito, igualito también en el trabajo, tiene que, el responsable tiene que estar siempre chequeando, verificando que las cosas se den, siempre motivando a los trabajadores para que lo hagan de la manera correcta, volviendo a capacitar, entrenando, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, entonces la estrategia que habíamos visto con lo que ustedes mencionaron, y lo mencionaron todo, muy bien lo hicieron, los costos del mantenimiento en realidad representan en una estadística obtenida, los costos de mantenimiento están representando una parte importante de los costos empresariales. En algunas industrias llegan incluso al 45% del presupuesto operativo y eso es bastante alto. El costo oculto de las fallas que no se detectaron también genera una pérdida también de oportunidad
importante de lucro no cesante con lo que ustedes mencionaron, porque no es solamente que el repuesto que la máquina se paró, que el repuesto me va a costar más caro porque lo tengo que comprar de urgencia, etcétera, aparte que la máquina podría quedar inservible también por una falta de mantenimiento. Aparte de eso, la parada misma también significan costos adicionales, como por ejemplo trabajadores que se les tiene que pagar, sin embargo no están trabajando, utilidad dejada de percibir por todo el tiempo que no se ha estado produciendo, de repente que no pude entregar mi pedido al cliente, y eso es peor todavía, porque yo podría incluso perder a mi cliente, perder su confianza del cliente de la entrega a tiempo, porque le prometí llevarlo a las 10 de la mañana el producto, pero producción ha estado parada el día de ayer la mayor parte y pues no ha terminado de producir el producto y por lo tanto no le entrego. Y si mi cliente lo necesitaba con urgencia y yo le he fallado, ¿no? Y yo no le puedo estar fallando a mi cliente. El TPM, el mantenimiento productivo total, lo que busca es no medir cuántas máquinas vamos a reparar, sino cuántas fallas vamos a evitar para que destruya nuestra rentabilidad. En saberes previos, bueno, ya contestaron eso. Ahí, ya. ¿Qué debemos lograr? Al final de esta sesión, ustedes van a evaluar la eficiencia operativa, el OEE, vamos a hacer el cálculo del OEE, y van a proponer algunas acciones de mejora en base a los resultados del OEE, y vamos a alinearlas también a los pilares del TPM, y vamos a ver cómo en este TPM se aplica el mantenimiento autónomo, que tengo la dicha de tener una compañera de ustedes que lo está aplicando en su contexto laboral. Entonces, como tema, vamos a ver qué es el TPM y por qué lo necesita el ingeniero industrial, la estructura del éxito, que son las 8 pilares del TPM, y la métrica con que se mide el TPM, que es el OE. En mantenimiento existen otros indicadores, pero aquí en manufactura esbelta solo medimos el OE al respecto. Eso no quiere decir que los otros indicadores que maneja el área de mantenimiento no se ejecuten, sí. Es más, cuando ustedes lleven su curso de mantenimiento, que creo que me parece que lo están llevando en el último ciclo, creo, me parece, en el 9º, por ahí me parece que está. Sí, ¿no? Me parece. Ahí sí van a ver otros indicadores adicionales. Y bueno, vamos a ver el corazón del cambio, que es el mantenimiento autónomo y sus 7 pasos. Y este mantenimiento les he hecho un formato para aquellos que van a aplicar en su trabajo de campo el desarrollo del mantenimiento autónomo, van a seguir ese procedimiento, ¿ya? Y bueno, todos los temas a través de una aplicación práctica. Entonces vamos al desarrollo. ¿Qué es el TPM? El TPM es una filosofía de gestión. Nació en Japón, una filosofía oriental, y está enfocada siempre a la mejora continua. Como todo lo de manufactura esbelta, está enfocada a una mejora continua porque se supone que vamos mejorando de poco en poco. Cuyo objetivo es maximizar la eficiencia global de los equipos mediante la participación de los empleados. Ahí radica precisamente la diferencia entre el mantenimiento normal que solemos ver en las empresas, incluso la que van a llevar ustedes en el curso que van a llevar luego. Acá radica en eso, en que los involucrados no solamente son los del área de mantenimiento, sino todos en general, incluyendo desde la gerencia, porque digamos que son los que tienen que dar los recursos necesarios para que se gestione el mismo de esa manera, porque requiere un nivel de inversión a veces un poco más alto. Lo que se busca es la visión cero, que haya 0 averías, 0 defectos, 0 accidentes. Es digamos que ambicioso, pero no es que vamos a lograrlo de la noche a la mañana, no. Ese es, digamos que es el objetivo final. Pero vamos en esa escalera del tiempo, de pasos, de poco en poco, yendo hacia cada vez, como es una mejora continua, cada año, cada tiempo, ir mejorando más y más, hasta alcanzar niveles más y más altos de la gestión de mantenimiento, sembrado en base a una cultura del mismo. Con los beneficios que se van a obtener, por supuesto, ustedes también lo han visto a través del mantenimiento. El mantenimiento normal nada más han visto que
con un adecuado mantenimiento de las máquinas, se eleva la productividad porque se disminuye totalmente las fallas que se podrían ocasionar. Pues con mantenimiento productivo total, pues crece incluso mucho más esa productividad. ¿Cómo se logra? Eliminando 6 grandes pérdidas en manufactura. Tenemos primero las pérdidas de la disponibilidad. ¿Qué tenemos en pérdida de disponibilidad? Las paradas de equipos que no han sido programados. Por ejemplo, cuando la máquina se paró porque se rompió, qué sé yo, la faja transportadora se rompió porque estaba desgastada y nadie avisó de que estaba desgastada, nadie hizo un pedido anterior de que se le dé ese mantenimiento a esa máquina. De hecho, que la máquina falló y paró, ¿no? O también la máquina falló por alguna falta de algún recurso, qué sé yo, el operario que manejaba la máquina no llegó porque se enfermó y va a llegar tarde. O los materiales con que se debieron empezar la máquina, empezar para ajustar la máquina, no han llegado y por lo tanto no funcionó. El otro es el CETU o el tiempo de cambio para pasar de un formato a otro, el tiempo en que se demora ese cambio. Que ya lo vimos nosotros en la clase pasada del SME, donde buscábamos disminuir ese tiempo de parada de la máquina. Más que disminuir el tiempo total del cambio, lo que buscábamos es disminuir el tiempo que la máquina permanece parada para realizarse el cambio. Luego tenemos las pérdidas por rendimiento. Aquí en las pérdidas por rendimiento tenemos aquellas paradas menores con la máquina funcionando. Por ejemplo, la máquina de repente tuvo unas interrupciones cortas de 1 minuto, 2 minutos, porque de repente alguna material de repente se metió dentro de las cuchillas o del engranaje y eso hizo pues que se atasque y el operario lo para la máquina, le quita el material que estaba metido y nuevamente comienza. O sea, son paradas pequeñitas. Y luego la velocidad reducida, que es la diferencia entre la velocidad que estaba diseñada contra lo que está real. Esta diferencia se da generalmente porque, bueno, la máquina naturalmente por el desgaste del uso va perdiendo la velocidad, del procesamiento. O sea, inició de repente en el diseño con una velocidad de 3,000 unidades por hora, por decir, poner un valor, pero con los pasos de los años y del uso, la máquina pues ahora ya está solamente produciendo 2,000 unidades por hora. Entonces a eso se refiere. Luego tenemos las pérdidas de calidad. Está referida a los defectos del proceso y de los retrabajos, es decir, a las unidades defectuosas que se han producido. Y luego tenemos el menor rendimiento en la puesta de marcha. Esas son las pérdidas que se tienen cuando la máquina, cuando inicia recién el turno de trabajo o después del cambio. Esas pérdidas, por ejemplo, en las empresas embotelladoras, cuando cambian, por decir, de una bebida de gaseosa oscura a una bebida de gaseosa clara, como por ejemplo la Coca-Cola con Sprite, por decir. Entonces, a pesar de que se ha hecho una limpieza en la línea, siempre queda ciertos rezagos y las primeras unidades salen, digamos, con cierta coloración, que esas van a ser desechadas. Entonces, a esas pérdidas se está refiriendo. Y ahora vamos a ver el indicador, el OEE, que se nos señala la cantidad de servicio efectivo que está entregando el equipo, la maquinaria. Ahora tenemos el tiempo total, supongamos que el tiempo total en el día, supongamos que sea un turno nada más, por decir, 480 minutos. 480 minutos. De esos 480 minutos, supongamos que se emplean 30 minutos de descanso y vamos a suponer que el área de seguridad hace todos los días 10 minutos de charla que tiene programado. Entonces, serían 20 minutos, creo que le dije 20, ¿no? 20 minutos de descanso, vamos a apuntarlo acá, si no después me olvido.
pongamos 20 minutos de descanso, 30 creo que dice, vamos a ponerle 20 minutos de descanso más 10 minutos de la charla de seguridad y salud ocupacional. Entonces son 30 minutos. Entonces aquí sería, el tiempo disponible sería 450 minutos. El tiempo operativo, al tiempo operativo, a estos 450 minutos, yo le voy a quitar las fallas imprevistas por cualquier tipo de parada y los setups. Vamos a suponer que en fallas hubieron, supongamos este mes, hubieron en este día, por ejemplo, hubieron fallas, la máquina se paró, por decir, 30 minutos y el setup demoraba 20 minutos, en total son 50 minutos, ¿no? Entonces mi tiempo operativo será los 450 menos los 50 minutos, entonces me quedaría solamente 400 minutos en tiempos operativos. Luego tengo la producción prevista. La producción prevista tiene que ver con la tasa estándar de producción por el tiempo realista, ¿no? Entonces, esa tasa estándar tiene que ver, ojo acá, a ver, aquí, ahora ahí les hago alguna pregunta a ustedes antes de señalarla en realidad. Supongamos que yo tengo, mi máquina está diseñada para hacer 10 piezas por hora. Vamos a sumar, 10 piezas por hora. Y así está el diseño. Pero como ya tiene tiempo mi máquina trabajando, en realidad el área de producción ha estimado que ahora con las condiciones actuales que tiene la máquina, ya no es posible producir las 10 piezas por hora, sino solamente producir 8 piezas por hora. ¿Cuál de los dos tiempos son los que debo multiplicar por el tiempo operativo? ¿Cuál de las dos? O pongámoslo en minutos, ¿no? Como está por minuto, 10 piezas en tiempo, el diseño está para 10 piezas por minuto, pero el área de ingeniería de producción ha dicho que con las actuales condiciones, esa máquina solamente puede botar 8 piezas por minuto. ¿Cuál de las dos cogería? ¿Las 10 o las 8? De las 8, profesora. ¿Por qué? ¿Y por qué? Como usted como lo Las tiene. 8, la actual condición. Probabilidad que saque esa cantidad, pues, ¿no? A que sean las 10. Perdón, no le escuché bien el por qué. Porque había un ruido acá afuera de unos cohetes que estaban tirando. ¿Por qué dijo el por qué? Porque hay más probabilidad de que saquen las 8 piezas a que saquen las 10. Ya. David. Ingeniera, depende. Yo considero que para la producción real tiene que ser 10 por unidad, pues, ¿no? Para la real. Pero para la operativa, sí, 8, pues, ¿no? Ya, mire, aquí va a tomar la siguiente consideración. Si bien es cierto, el diseño del fabricante decía 10 piezas, pero como cuando ya la máquina ha trabajado mucho tiempo, ya se aleja bastante del diseño. Entonces, en ese caso, hay que considerar ya el ajuste que ha hecho el área de producción, porque eso es lo real en realidad, ¿ya? Tiene que ver con su estado nominal, sí, cierto, ¿ya? Hay que ver eso de acá. Aunque aquí hay dos posiciones, por si acaso, ¿eh? Aquí hay dos posiciones que entran en discordia. En algunos autores se dicen de una manera y otros de otra manera. En algunos defienden de que el dato que se debe colocar es el del diseño, o sea, las 10 piezas por minuto, y no la ajustada ya por el área de producción, que sería las 8 piezas por minuto. ¿Y en qué se basa el razonamiento? En que la manufactura esbelta lo que busca es identificar, y también a través del OE, lo que se busca es identificar la eficiencia del equipo, porque en la medida que más tiempo se aleje la producción del diseño contra lo que ya está efectivo ahora, entonces ya sería un indicador de que es necesario reponer esa máquina. Otros dicen que no, que deberíamos coger lo que está establecido por el área de ingeniería
porque no siempre las condiciones de diseño se ajustan a la realidad de la empresa por los materiales que se emplean, por las condiciones mismas, a veces de temperaturas y demás, que hacen que el diseño, las condiciones del diseño no sean las que deban cogerse, ¿no? Bueno, va a depender, y la posición, como siempre les digo, la posición que adopten va a ser siempre en base a criterio. ¿Ya? Vamos a suponer entonces que cogemos las 8. Considero en este caso, considero determinar las 8 unidades. Entonces, mi tasa de producción prevista sería en este caso las 8 piezas por minuto. Como hay 400 minutos operativos, entonces será 8 por 400, o sea, 8 por 4, 32, 3.200, ¿verdad? 3.200. 1.200 unidades deben producirse. La producción real, esa es la producción del diseño, más la producción real es lo que realmente se ejecutó. Vamos a suponer que realmente se ejecutaron 3.000 unidades. No se ejecutaron en los 400 minutos del tiempo operativo, se llegaron a producir 3.000 unidades. Esto nos da el rendimiento. El rendimiento viene a ser esta producción real entre esta producción prevista, es decir, 3.000 entre los 3.200. Perdón, la disponibilidad no les había dicho, ¿no? La disponibilidad viene a ser el tiempo operativo entre mi tiempo disponible. Y luego nos queda el último indicador, que es la calidad. En la calidad yo le tengo que restar todas de esas 3.000 unidades, yo debo restar todas las unidades que salieron defectuosas y que ya no van a ser usadas, el scrap que se le dice, y también tengo que restarle todas aquellas piezas o productos que salen a la venta, pero pero para salir han tenido que tener algún tipo de retrabajo. Es decir, que solamente me quedo con las unidades producidas buenas a la primera, sin ningún retrabajo. Aquí también vuelve a haber una segunda discordia en cuanto a la posición. La primera es que debemos retirar solamente los productos defectuosos y quedarnos con las unidades que también han sido retrabajadas. Pero la posición que más fuerza tiene es que no debemos considerar las unidades retrabajadas, porque en ellas ya hubo desperdicio, y lo que queremos mirar en la calidad, cuánto realmente estamos haciendo bien, porque ya la unidad que fue reprocesada, si bien es cierto, llega al cliente, pero esa unidad tuvo que emplearse más recursos para poder ponerla operativa, para ponerla, digamos, que salga una unidad buena para el cliente. Entonces, por eso es que no la vamos a considerar. ¿Ya? Entonces, prefiero considerar la posición más, digamos, que la que más se usa, que es la de las unidades producidas buenas. Y entonces, supongamos que de estas 3.000 unidades, vamos a suponer que 20 salieron totalmente malas. Y vamos a suponer que 30 se pusieron a la venta, pero se tuvieron que hacer algún tipo de retrabajo. Entonces, en realidad, unidades buenas quedarían 3.000 menos 50, ¿no? Entonces, quedarían 2.950. Entonces, mi calidad sería 2.950 entre las 3.000. ¿Ya? ¿Comprendido? Para que hagan ustedes el ejercicio que viene. ¿Podría explicar la última parte, por favor, profesora? Ya. Le decía, en la calidad, lo que tratamos de medir, qué tan eficiente es el proceso para sacar los productos a la primera, sin retrabajos. Por lo tanto, las unidades, la calidad estará compuesta de las unidades producidas buenas a la primera. Es decir, todas aquellas unidades que no han necesitado hacer ningún retrabajo, que están bien y que no han necesitado hacer ningún retrabajo. En el ejemplo se había puesto
que de las 3.000 unidades que se han realizado, 20 de ellas se han desechado porque se malograron y 30 de ellas sí se han vendido, sí se han colocado al área de almacén de producto terminado, pero esas 30 han recibido algún tipo de reproceso. Entonces, las unidades que van a entrar para el cálculo del indicador de la calidad sería, que es las unidades de acá, serían las 3.000 unidades, estas 3.000 unidades, menos estos de acá, menos las que terminaron defectuosas, que fueron eliminadas, más las que recibieron retrabajo. ¿Ahora sí? ¿Está conforme? ¿Me indica, por favor, si le entendió? ¿Sí? Ya. Entonces vamos a ver si de verdad me entendieron y van ustedes a calcular, ¿ya? Ahí está. Dice, la planta de plástico del Norte Sociedad Anónima tiene una inyectora de plástico que opera en un turno de 8 horas. El gerente de producción nota que aunque la máquina parece estar trabajando, los números de fin de mes no están cuadrando. En datos tiene, el tiempo de turno es 8 horas, 480 minutos, tienen un almuerzo programado de 30 minutos, se presentan averías y fallas, la máquina se detuvo 45 minutos por un sensor que falló, el CETU, o sea, el tiempo de cambio, tardó 25 minutos en cambiar el molde, el tiempo estándar, la máquina debería producir 10 piezas por minuto, la producción real se produjeron 3.200 piezas al final del turno y la calidad de las 3.200 piezas, 150 requirieron retrabajo y 10 fueron inservibles. ¿Ya? Entonces, ustedes me indican, aquí por el chat, me van indicando todos, quiero ver ahí, todos, 38 hay, 38 quiero escrituras. Vámonos colocando primero. ¿Cuánto sería? Vamos sacando la disponibilidad. Ustedes meditan, yo solamente voy a escribir por si acaso. Solamente voy a poner nada más. El disponible, primero saquemos el tiempo disponible. ¿Cuánto sale el tiempo disponible? Acá, 450. Todos, quiero ver escritos ahí. 450 minutos. ¿Y por qué sale 450? 480 menos... Le resta los 30 minutos del almuerzo y descanso. Ya está. Entonces, aquí son 480 menos los 30. Ya está. Entonces, aquí en el denominador queda 450. Ya está. En el numerador, ¿cuánto será el tiempo operativo entonces? ¿El tiempo operativo cuánto será? 380. 380. ¿Y cómo salió los 380? Pónganme ahí. 450 menos 45 menos 25. Ya, o sea, 450, a los 450 del tiempo disponible le estoy quitando las fallas, 45, y le estoy quitando el setup. ¿Es eso? La falla y el setup. Y ya está. Entonces, setup, ¿cómo se pronuncia? Yo soy mal en inglés. Entonces tengo los 450 minutos menos los 45 minutos de las paradas menos los 25 minutos del CETU. ¿Cuánto da esto? ¿Cuánto da eso? Sáquenlo, por favor. Lo multiplican por 100, ¿ya? O en decimal nada más. ¿Cuánto sale? Eso sale 380. Ya. Voy a borrarlo aquí. Voy a borrarlo. Ya saben esto aquí. Espérense para borrarlo. ¿Dónde está mi borrador? 84%. 84, 44. 74 dice. 84. 84.44%. Vamos a dejar en 84 nada más, ya, redondo. 84%. Ya está. Ahora el rendimiento. Ahora saquen el rendimiento. Es producción real sobre producción prevista. ¿Qué debo colocar? Voy a cambiar de color. Jenny dice 3.200 sobre 3.800. A ver qué dicen los demás.
Correcto, sale 84.21%. Sí. 380 por 10 es la tasa, es la ¿Por producción qué real. sale 3.800 la producción prevista? Explíquenme. Porque 380, que es el tiempo operativo, por la tasa estándar, que es 10, ¿no? Ya, esto 10 de piezas acá por minuto. salió 380, ¿no? Este tiempo operativo salió 380. O sea, los 450 menos los 45 menos los 25, todo esto sale los 380. Entonces, en la producción prevista es los 380 multiplicado por la tasa, ¿no? Por la tasa de diseño, que era 10 piezas por minuto, la tasa estándar. Bueno, dice estándar, no dice si es de diseño. Puede ser la que ha dicho el área de ingeniería nada más. El hecho es que es el estándar, ya está. En el numerador, ¿cuánto iba en el numerador? 3.200 Los 3.200 3.200, que es las piezas, la producción reales. real, ¿no es cierto? ¿Cuánto sale en total? Multiplicado por 100, ¿cuánto sale? 84.21%. 84. Vamos a dejarle también el 84. 84%. Ya está. Ahora, vámonos a la calidad. ¿Qué coloco en el denominador? ¿Qué coloco en el denominador? Ahí irían las unidades buenas que sale la primera, ¿no? Sería 3040. En el numerador. Ya. ¿Cómo salió los 3.040? Dígamelos. Lo restas los 150 que requerían retrabajo y los 10 scrap. Ya. Entonces, en el denominador irían los 3.200. 3.200, ¿no? La producción real. 3.200. Y en el numerador, los 3.200 3040. Menos los menos 160. los 160. 150 Menos, y menos 10. Menos 150 menos 10. 150 menos 10. Sí. ¿Y cuánto dio eso? 3040. 95. 95, ¿no? Ya, 95%. Ah, sí, 95. sí, Ya. claro. Entonces, el OE es la multiplicación de los tres. ¿Cuánto sale el OE? 84% por 84% sale. 67.56%. ¿Cuánto salió? 67.5, ¿no? Vamos a ponerle 68. 68%. Ya está. ¿Qué significa ese 68%? Vamos a dejarlo ahí. ¿Qué significa 68%? Eso significa Significa, la disponibilidad por rendimiento, ¿no? Y por la calidad, ¿no? significa cuánto este proceso de esta planta, el 67% de estar respondiendo al objetivo para el cual se ha programado, que es el producir las piezas, los productos que se había planificado, ¿no? Mire, en una clase mundial, un OE, o sea, en una empresa de clase mundial, una empresa grande, emblemática en el mundo, puede tener un OE mayor a 85%. Una planta adecuada, que tiene un buen manejo del mantenimiento, tiene más o menos entre 70 y 85%. Una planta con un menor nivel, una planta, digamos, regular, también un 60-70%. Ya cuando estamos hablando de OE menor a 60%, es que ya tienen problemas críticos o un bajo nivel de mantenimiento. Por ello es que tienen ya varios aspectos que están fallando. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo cuando interpreto el OE? Yo tengo que mirar los valores y tengo que mirar dónde estoy bajo. ¿Dónde está bajo acá? Y eso, donde estoy bajo aquí, yo tengo que analizar por qué estoy bajo y hacer mis eventos Kaizen para aumentar mi nivel en cada uno de los aspectos donde esté bajo. ¿Dónde debo yo, según mis resultados, dónde debería atacar?
¿Dónde debería atacar más? En la disponibilidad, en el rendimiento, en la calidad, según mis resultados. ¿Dónde debería atacar más? Rendimiento. En el rendimiento tengo el 84%. Y la disponibilidad no, porque están igual. En ambos, disponibilidad y rendimiento. Entonces, lo que quedaría acá es averiguar en disponibilidad cuáles son las causas que lo están generando. Si mal no recuerdo, vamos a ver, ya, miren, nos quedamos con disponibilidad y rendimiento. Ya vámonos al caso, dice, a ver, el rendimiento se vio, la disponibilidad estaba afectada, uno por el CETUC y el otro por la falla, 45 minutos, y por el CETUC. Entonces, según lo que hemos aprendido en la clase inicial, ¿con qué herramienta Lean podemos mejorar, levantar esa disponibilidad? ¿Con qué herramienta Lean podemos levantar esa disponibilidad? ¿Se acuerdan? La clase que hemos visto los desperdicios y las herramientas Lean asociadas a los desperdicios. El CETUC, ¿con qué herramienta era? O sea, queremos disminuir de 45 minutos, pasar a menos minutos de parada. ¿Con qué lo podemos hacer? ¿Con SME? Con SME, ¿cierto? Perdón, no 45 minutos, sino 25 minutos, el CETUC de 25 minutos. O sea, de 25 minutos a menos, por decir, llegar a unos 10 minutos con el SME. Ahora, las fallas, la máquina se detuvo por un sensor fallido, ¿allí con qué lo puedo arreglar? Kaizen. A ver, no nos equivoquemos, ¿ya? Kaizen es todo evento de mejora. En ese evento de mejora puede ser un SME, puede ser una 5S, puede ser un mantenimiento preventivo total, ¿no? Puede ser cualquier cosa. Todos son eventos Kaizen. En otras palabras, ¿con qué evento Kaizen yo puedo solucionar el que la máquina se esté deteniendo porque falló un sensor? Puede ser con el Poka-Yoke. Con un Sí. TPM. Con un TPM, pues, con un mantenimiento, ahí ha fallado, el sensor ha fallado porque algo está mal en ese sensor, no le han dado el mantenimiento a ese sensor, ¿cierto? Entonces es un TPM. Ya está. Entonces ya mejoré el tema de disponibilidad, pero como rendimiento también estaba bajo, ahora tengo que fijarme en rendimiento. ¿Por qué está mal rendimiento? Vamos a fijarnos en el caso. El rendimiento dice la producción real 3.200, la producción prevista debió ser 3.800. ¿Por qué se están produciendo? Bueno, no menciona, ¿no? Porque dentro de estas 3.200 están también estas piezas de acá. No se menciona, pero puede ser, aquí tiene que ver con la velocidad. Si nos vamos a esta diapositiva de acá, tiene que ver este rendimiento, tiene que ver con acá están las fallas. Tiene que ver con posiblemente por paradas menores o por velocidad reducida. Tendríamos que analizar cuál de las dos situaciones están generando que la producción esté alejada del estándar. ¿No? Bueno, no lo dice el caso específicamente, pero tendríamos que ver cuál de estas dos situaciones estarían generando que se esté produciendo solamente 3.200 unidades y no las 3.800 que se tiene establecido en el estándar. ¿Ya? Y, por ejemplo, y aquí pues entran eventos Kaizen, lo que pasa que definiendo por qué exactamente, por qué producen las paradas, habría que hacer el evento Kaizen y seleccionar la herramienta Lean que podríamos emplear. Aquí ya no tenemos más información, así que no podemos elucubrar qué podríamos hacer. Ahora, veamos los 8 pilares del mantenimiento productivo total. El mantenimiento productivo total, su base, que yo les había dicho, me parece, y desde el comienzo, que la herramienta base de cualquier mejora, en realidad,
de Lean Manufacturing, la herramienta base es la 5S. ¿Y por qué la 5S es base para todos, no solamente para mantenimiento productivo total? Porque en la medida que un ambiente esté organizado, o esté bien organizado y limpio, los defectos o los desperdicios se pueden ver con se visualizan mucho más rápidamente. En cambio, cuando todo está desorganizado, nos es un poco complicado. Y entonces, ¿subo o ya no subo, mi amor? ¿Perdón? Espérense, creo que tengo... ¿Pero tú vas a estar ahí? Creo que tengo un micro prendido. ¿Necesitaba hablar? ¿O tengo simplemente un micro prendido? Ahí lo pruebo. Ya. Entonces, le decía, la 5S en realidad es la herramienta que es base para la mejora. No podemos pensar en aplicar manufactura esbelta o Lean Manufacturing o Lean Servicios sin haber aplicado la metodología de las 5S. Algunas empresas prefieren terminar de aplicar las 5S y de ahí hacer las otras mejoras. Yo, particularmente, en mi contexto laboral, yo he aplicado, digamos, mezcla, porque la 5S demora bastante. Llegar al 100% de lo que dice la 5S, eso demora. ¿Por qué? Porque es cultura, en realidad. La cultura es más difícil de ir fomentando el hábito en las personas, es un poco complicado, entonces demora mucho tiempo y no puedo estar esperando que termine de aplicar las 5S para recién comenzar a hacer las otras mejoras. No, yo tengo que ir aplicando a la vez las 5S y a la vez también las otras cosas que se deben mejorar en la empresa, porque si no, estaríamos dejando de ser eficientes en los diversos aspectos que se podrían tener oportunidad de mejora. Entonces, el pilar del mantenimiento productivo es la 5S. ¿Y por qué pone la gestión visual? Porque recuerden que en la 5S, como quiere organizar, en esa organización estarían en el tema de mantenimiento, por ejemplo, ese tablero de siluetas donde colocamos las herramientas para que no se pierdan y se puedan visualizar si está faltando alguna de ellas, etcétera. Entonces, allí pues entran esos dos, porque trabajan juntos. Entonces tenemos como pilares, tenemos la mejora enfocada, que no es otra cosa más que eventos Kaizen, identificando alguna falla que se esté produciendo en las máquinas para evitar pues las pérdidas. O sea, por ejemplo, he identificado que la faja transportadora ya está desgastada y que se está desgastando porque hay, qué sé yo, alguna otra pieza que la está rozando y eso hace que cuando la faja transportadora se traslada, esa pieza está malogrando poco a poco esa faja transportadora. Entonces tengo que aplicar algún sistema que haga que esa pieza ya no choque con la faja transportadora, le doy el mantenimiento a la faja transportadora y además soluciono el problema de esa pieza. Entonces ese es un evento Kaizen. Entonces tengo que yo enfocarme en aquellos aspectos donde yo vea que se están produciendo la mayor parte de fallas o desperdicios para ir solucionando. No puedo dejarlos a la deriva. Luego tenemos el mantenimiento autónomo, que es el que mencionaba su compañera, que donde aquí en este pilar lo que hacemos es empoderar al trabajador. Le damos las instrucciones necesarias. Voy a hablar aquí muy poquito porque luego hablamos ya de mantenimiento autónomo de manera más precisa, más detallada, pero en otras palabras, empoderamos al trabajador enseñándole, capacitándole para que éste haga pequeños mantenimientos como de limpieza, de lubricación, de ajustes, que son sencillos de hacer y además no solamente eso, el trabajador está entrenado en su sensibilidad para escuchar ruidos extraños, vibraciones extrañas, para alertar al área de mantenimiento. Luego, eso va a ayudar muchísimo a que la vida útil de la máquina y que también el tiempo entre los mantenimientos se alargue, porque eso permite pues
esos pequeños, esas limpiezas, esos ajustes, como que alarga la vida de la máquina. Luego tenemos el mantenimiento planificado, que ahí entra el mantenimiento preventivo, incluso también el mantenimiento correctivo también entra dentro del mantenimiento planificado. Supongamos que me doy cuenta que la faja está ya un poquito rota, ¿no? Y pues necesita ser cambiada, pero que todavía puede seguir funcionando. Entonces planifico con el área de producción para que, no sé, el día jueves se pare la planta, qué sé yo, unos 10 minutos antes, o qué sé yo, de acuerdo al tiempo que se necesite para el cambiar, o después de las operaciones, no sé. El hecho es que planifico con tiempo para que esa pieza sea cambiada y pido los recursos necesarios para que el día que se planifique el cambiar esa faja transportadora se haga. Vendría a ser un mantenimiento correctivo, pero estoy planificando. En el planificar, pues tengo que gestionar todos los recursos que sean necesarios, materiales y humanos, para que pueda ser, y de tiempo, no solamente humanos, también de tiempo, porque a veces ese mantenimiento requiere que la planta se pare. Pues entonces estoy gestionando todo ese tipo de recursos para que se pueda ejecutar adecuadamente el mantenimiento. Y luego tengo la prevención en el mantenimiento, que aquí lo que se refiere es que aprendiendo de nuestras experiencias pasadas, cuando vaya a comprar una nueva máquina, yo le pido ya a mi proveedor que le haga algunos ajustes a esas máquinas, porque por la naturaleza de mi trabajo, vamos a suponer que la máquina tiene que estar en una área donde por las otras actividades le llega polvo, y que normalmente la máquina, ese tipo de máquina, el polvo entraba por unas boquillas, unos agujeros en la máquina, y eso hacía pues que la máquina se malogre con mucha mayor rapidez. Entonces, cuando mando a hacer mi nueva máquina, le pido al proveedor que le agregue, qué sé yo, como una especie de capuchita en ese espacio donde estaban los agujeritos, para que el polvo no penetre dentro de la máquina. Vamos a suponer, esto es simplemente elucubrando. El hecho es que le pedimos al proveedor condiciones adicionales para que mi máquina se malogre menos, en base a la experiencia que yo he tenido pasada sobre cómo ha funcionado la máquina original. Y luego tenemos la educación y entrenamiento. Es clave la educación y entrenamiento, no solamente para el mantenimiento autónomo, donde tenemos que entrenar al trabajador en cuanto a las limpiezas, lubricaciones y ajustes y sentidos que tiene que aprender a agudizar para detectar anomalías, sino también en el manejo en general de la máquina, para qué sirve la máquina, qué tipo de cuidados se deben tener en esa máquina, cómo se debe alimentar esa máquina, qué estándares deberían tener las máquinas estándares de condiciones que debería tener mi máquina para que cuando ingrese los materiales y la forma de operar haga que todo pues fluya de una manera adecuada. Y pues también tenemos el TPM también en las áreas, el TPM también en las áreas administrativas, donde no solamente pues las máquinas del taller son las que deben recibir mantenimiento, sino también las máquinas asociadas al área administrativa, como las PCs, por ejemplo. Y aquí también incluye en el TPM también incluye la gestión del área logística. El área de mantenimiento junto con el área de producción debe entregar a logística los requisitos técnicos que debería tener los materiales para que no dañen las máquinas. O sea, tienen que trabajar en conjunto. Supongamos que estamos en una empresa de confecciones, hay algodones que tienen muchísima pelusa, son más baratos, sí, pero tienen mucha pelusa, y eso hace que obstruya las piezas de las máquinas y por lo tanto con el tiempo se dañen mucho más rápido.
Entonces yo podría hablar con el área de logística para que busque ciertas condiciones de algodón dentro de la calidad que se tiene estipulado con el cliente para que haga el menor daño posible al área de producción. Y bueno, también el tema de seguridad y salud en el medio ambiente, porque es transversal que las máquinas, que, o sea, que si bien es cierto, tenemos que cuidar la salud del trabajador, pero recuerden que en seguridad y salud ocupacional no solamente se cuida la vida humana, que es de por sí es lo más importante, eso sí, no tenemos objeción al respecto, pero también se cuidan los activos de la empresa. Entonces, en ese sentido, también el área de salud y de seguridad en el trabajo también tiene que entrar a trabajar junto con el área de mantenimiento en el cuidado también de los activos. Bien, esos son los 8 pilares. Entonces, ahora, como yo ya me cansé de hablar, y ustedes de escucharme, seguramente, entonces ahora, antes de pasar, vamos a hacer una pequeña actividad, pero quería traer esa colación, como les dije, que la gestión visual era importante. Miren cómo a través de la gestión visual y sobre todo apoya muchísimo al mantenimiento autónomo, las suelen colocar en las distintas áreas, no solamente las señalizaciones que son importantes, las señalizaciones de seguridad de las máquinas, pero también suelen colocar así pegados junto a las máquinas o en algunos paneles cercanos información de la máquina en cuanto, por ejemplo, qué sé yo, en cuanto a alertas, en cuanto a controles de temperatura y información relevante que le ayude a las personas a manejarlo. En el caso de ustedes, ¿alguno de ustedes me puede comentar alguna experiencia en su trabajo? Por ejemplo, acá tenemos un Andon, un aviso, que vamos a ver luego, más adelante. ¿Tienen alguna experiencia en cuanto a gestión visual que hacen, por ejemplo, las mismas herramientas colocadas en las figuras de las herramientas? Eso también vienen a ser gestiones visuales. ¿Ustedes tienen, alguno de ustedes, alguna experiencia sobre ello? De cómo su empresa gestiona visualmente el manejo de las máquinas. Sí, sí, docente. Sí, a ver, Lo que pasa es cuéntanos. que ya ahora se exige, ¿no? Se exige de que cada máquina tenga su manual de operación, ¿no? Adherida, ¿no? O sea, en cada máquina. Si tengo 5 máquinas en producción, cada máquina tiene que tener un manual de operación. O sea, ¿cómo es ¿Y que esa cómo máquina es tiene que ese atender? manual? ¿Puedes explicarnos visualmente cómo es su manual? ¿Es un manual detallado, largo de ver, o es algo sencillo, concreto, visualmente fácil de ver, entender y de ver? Eso va a depender, sí, eso va a depender qué tan grande o complicada es de operar es la máquina. Pero si es una máquina sencilla, bastaría una sola hoja, ¿no? En donde se ponen los puntos para poner, encender y apagar la máquina, o sea, dar operación a esa máquina, ¿no? Y aparte se pone un sticker, por ejemplo, si es peligroso que se acerquen a esa persona, porque de repente hay fajas que están en movimiento, ¿no? Ya eso también se adhiere ahí, como para evitar de repente que use el pelo suelto, si es una mujer que está operando, ¿no? O de repente manga larga que se enganche en uno de los engranajes. Pero cada máquina tiene una información, ya sea una hoja, en donde se opera, o sea, de qué manera se opera esa Ya, máquina. yo le voy a hacer la siguiente pregunta, porque usted mencionó algo, que va a depender de la complejidad de la máquina, pero le voy a preguntar algo. Cuando, en su criterio y en lo que ha visto usted, cuando diseña ese panel visual para que el trabajador pueda guiarse y tener cuidado en el manejo de esa máquina, el diseño de la información en el criterio es un diseño que debe ser complejo o debe tratar de hacerlo lo más sencillo posible y entendible al trabajador. ¿Cuál es lo que debe primar en la gestión del diseño? Definitivamente tiene que ser muy sencillo, que cualquiera, ¿no? Que entre a esa máquina va a tener que entenderlo, ¿no? Palabras sencillas.
Pero también va a depender, por ejemplo, si va a operar una máquina, por ejemplo, un sistema de refrigeración, tiene que ser un técnico frigorista, ¿no? Que él sabe ver presión, o sea, depende también de quién va a utilizar la máquina. O sea, si se supone que es una persona preparada, entonces va a entender términos técnicos, ¿no? Y por ejemplo, en una, en un panel, por ejemplo, un tablero eléctrico, uno siempre encuentra ahí manuales, ¿no? Por ejemplo, hay un problema de mantenimiento, hay un manual de cómo está distribuido todo el sistema eléctrico, ¿no? Y eso lo entienden solamente los electricistas, ¿no? O sea, hay personas competentes, ¿no? Para cada Claro, trabajo. pero en general es tratar de hacer lo más sencillo que podamos, Así es. eh, respetando las cuestiones técnicas, pero lo más sencillo que podamos para que sea fácilmente recordable y entendible. Bien, ahora sí vamos a aplicar lo que hemos aprendido de esos pilares y tenemos aquí lo que van a hacer ustedes es de señalar, de cada escenario van a señalar qué parte del OEF está relacionado, es decir, la disponibilidad, la calidad o el rendimiento, y qué pilar del TPM está relacionado. Por ejemplo, en la primera, la materia prima, espérense, voy a colocar aquí el chat para poder ver la materia primas, que es un pélex de plástico, llegó con humedad y la máquina se traba constantemente sacando piezas deformes. ¿Ya? ¿Qué parte del OE estuvo relacionado? Calidad, dicen. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué dicen los demás? Calidad. Tiempo operativo. ¿Ya? Calidad. Tiene que ver calidad por la humedad en la materia prima. Exacto, ya. Entonces, quedamos que es, déjenme ver si puedo escribir así, creo que sí puedo. Con letra grande, ¿cómo era para la letra grande? Bueno, le pongo acá, con este de acá mejor. Entonces, es calidad. ¿Y qué pilar del TPM aplicaría acá? Le regreso al pilar ya. Ay, perdón. Le regreso al pilar para que lo puedan ver, para que se acuerden. Ya, aquí. Acá está el pilar. ¿Cuál de estos sería? ¿Cuál de estos aplicaría ahí? La 4 dice, el mantenimiento de la calidad. De la calidad, sí. El mantenimiento, mira aquí, el mantenimiento de la calidad, pero también yo le agregaría, recuerden que le dije que en las áreas administrativas, el TPM, las áreas administrativas, también tenía que ver con el área de logística. Entonces, aquí en el área de logística, si los peles estaban llegando con humedad, entonces yo tendría que, aparte del pilar de la calidad, tendría que aplicar el TPM en las áreas administrativas porque tengo que darle a logística las condiciones técnicas que él debe gestionar en el proveedor para que llegue la materia prima, para que llegue el pellet con la humedad que se requiere, con el estándar de humedad que se requiere. Pero además, yo podría aplicar lo siguiente, mire, yo podría aplicar lo siguiente, vamos nuevamente al TPM, aquí, yo podría aplicar la primera que dice mejora enfocada. ¿Por qué? Vamos a suponer que ya logística me compró una cantidad más o menos grande de pellets y ya, bueno, las mejoras que yo le he dicho que tiene que hacer con el proveedor ya va a ser en el siguiente pedido. Pero en este pedido que tengo grande, tengo los pellets ya húmedos. Entonces tendría que averiguar, hacer un evento Kaizen donde reúna un equipo multidisciplinario y entre todos busquemos la forma de disminuir la humedad de esos pellets, qué sé yo, un deshumedecedor, una tolva previa donde le aplique algún sistema que le permita eliminar un poco de humedad. De hecho, que algo tengo que hacer ahí, ¿ya? Luego la siguiente. El sensor falló parando la línea porque no estaba lleno de grasa y polvo acumulado de meses. Nadie lo limpió. Ahí, ¿cuál sería? ¿Cuál de los indicadores de OE? La disponibilidad, el rendimiento, Disponibilidad. la disponibilidad, ¿cierto?
Ya, la disponibilidad. ¿Y cuál de los pilares del TPM aplicaría ahí? El sensor ha fallado porque estaba lleno de grasa, de Mantenimiento polvo. autónomo sería. Eso, el Pero también podemos mantenimiento. aplicar las 5 Mantenimiento S ahí, profesora. Las 5S autónomo. también puede ser, ¿no? Porque Ajá. Ya, pero y tiene razón, porque las 5S también es parte, o sea, el mantenimiento autónomo también entra con las 5S, porque como le dije que es transversal, entra ahí. Luego dice, la máquina produce 8 piezas por minuto en lugar de 10 porque el motor se calienta si sube la velocidad. ¿Ahí qué sería? Su rendimiento. Rendimiento, dicen Michael, rendimiento. Chile. Entonces, rendimiento. ¿Y ahí qué aplico ahí? ¿Y cuál de los pilares aplico? Les regreso a los pilares nuevamente. ¿Cuál de los pilares aplico? Ahí sería mantenimiento planificado. El mantenimiento La planificado, 3, ¿cierto? el 3. El 5, prevención, el mantenimiento. El prevención del mantenimiento es cuando compramos una máquina nueva. El mantenimiento planificado, ¿no? ¿Cierto? Entonces, regresamos por aquí al mantenimiento planificado. Al último dice, el operario nuevo no sabe cómo setear la temperatura y quemó un lote de 100 piezas. ¿Ahí cuál sería? La Michael dice calidad, Jenny también Calidad. calidad. Calidad sería, ¿no? Ahí la calidad. ¿Ahí qué hago? ¿Con cuál pilar? Regreso nuevamente al pilar. Ahí tendría que educación y Entrenamiento, al operario. capacitación. La 6 dice educación y entrenamiento, ¿no? Ya está. Muy bien, entonces aquí y sería la educación. La educación y entrenamiento. Ya está. Entonces, ahora vamos a lo último, que ya estamos avanzando en la hora. Vamos a los 7 pasos del mantenimiento autónomo. Y aquí me gustaría escucharla un ratito a la compañera que habló sobre que ellos hacían mantenimiento autónomo. En el mantenimiento autónomo, la filosofía es, yo opero, yo trabajador, yo estoy operando mi máquina, yo la cuido. Es mi casa, es mi máquina, es mi propiedad, yo la cuido. Entonces, para ello, siempre inicia con una secuencia. Hay que hacer primero una limpieza inicial para eliminar polvo, suciedades, fugas, descubrir fallas ocultas, porque la suciedad oculta muchas veces las fallas. Hay que eliminar también las fuentes de contaminación. ¿Cuáles son las fuentes de contaminación? De repente mi máquina está en una zona donde digamos, le llega mucho polvo de las otras áreas, porque la secuencia operativa indica que debe estar junto al otro proceso, y para ese otro proceso bota mucho polvo. Y entonces lo que podría ser, de repente, se me ocurre una cortina, esas cortinas que son cortadas, una cortina que aísle un poco el polvo hacia mi zona. Entonces ahí estoy eliminando la fuente de contaminación. Hay que ver si es posible eliminar la fuente de contaminación. Luego, ahí que ya tenemos eso, hay que establecer estándares también de limpieza y de lubricación. Explicarle, ahí entra el área de mantenimiento. El área de mantenimiento que conoce la máquina tiene que establecer cuáles son los estándares de limpieza que debe seguir el trabajador. O sea, qué puntos de mi máquina yo le voy a hacer limpieza. ¿Dónde lo voy a hacer y cada qué tiempo? No solamente dónde voy a limpiar, sino cada qué tiempo, con qué herramientas también lo voy a limpiar. Y en qué parte del tiempo del día, si al inicio del día, al terminar la operación, cada qué tiempo lo voy a hacer. Y luego también la lubricación, en cuáles son los puntos donde el trabajador va a aplicar la lubricación, cada qué tiempo lo va a hacer, etcétera. Y también tengo que, es la lubricación, los ajustes también, dónde están, qué tornillos deben ajustar después de cada operación, qué sé yo. Luego viene la inspección general, que es una capacitación técnica que debe recibir el trabajador que estoy empoderando para que el trabajador entienda el funcionamiento de su máquina, porque en la medida que entienda el funcionamiento de la máquina, pues va a prestar cuidado a la misma. Además, en esa
en esa inspección general le estoy enseñando al trabajador, y ojo, y cuando hablo de capacitación, yo no estoy hablando de que te doy una charla de cómo es y de ahí me olvide de ti. No, yo tengo que entrenarte. Y por lo tanto te doy la capacitación inicial, la documentación y lo demás que necesite para que te guíes, pero además tengo que, hasta que mi trabajador adquiera la autonomía, yo tengo que ir entrenándote en el puesto de trabajo y debo estar vigilando y supervisando cómo va cada vez afinando ese oído, esos sentidos para sentir los ruidos, las vibraciones extrañas para poder dar la alerta. Y luego tengo que la inspección autónoma, donde ya el trabajador ya está más capacitado, ya está entrenado, ya recibió las indicaciones de cómo hacer sus limpiezas, sus lubricaciones, sus ajustes, ya tengo una cartilla de cómo hacerlo, y por lo tanto el trabajador ahora ya puede aplicar sus estándares de inspección, de limpieza, que han sido diseñados para que lo ejecute. Y luego también, y de manera paralela, como el TPM aplica la 5S en general, en el mantenimiento autónomo también el trabajador tiene que tener su kit de herramientas para hacer la limpieza, para hacer los ajustes, etcétera. Tiene que tener sus kit de herramientas de manera organizada, estandarizada. No hablo de un orden donde lo coloque bonito en un cajón, no. Tiene que tener, ya no sé si a través de un tablero de huellas o si no es así, de repente en una caja donde tengan establecidos por cajoncitos de colores, donde sepa cada cosa dónde va en su lugar, porque eso también le va a permitir a visualizar qué herramienta le está faltando. Y luego también pues la autogestión, que indica ya el empoderamiento total del trabajador, donde este pueda estar alerta en cuanto a dar aviso de las necesidades de mi máquina para que trabaje de manera coordinada con el área de mantenimiento. Los pasos. Aquí me gustaría escuchar a la persona que no me acuerdo, disculpa el nombre, que participó, que me pueda contar un poco del detalle de lo que hace en mantenimiento autónomo en su empresa. Sí, profesora, le puedo explicar lo que hacemos. Por favor. Una vez que nosotros iniciamos el día, lo primero que hacemos es verificar la posición de los hilos de las máquinas, porque a veces cuando el personal de limpieza limpia, mueve los hilos o pasa algo. Después verificamos que no tenga pelusa del día anterior, por si es que lo han vuelto a usar, porque a veces las máquinas lo usa el siguiente turno, ¿no? Entonces verificamos las pelusas, lo limpiamos, tenemos un soplete que está a disposición de las máquinas y limpiamos eso, ¿no? Verificamos con una pequeña pieza de tela la prueba de si está cortando correctamente. Eso lo hacemos semanalmente. Todas las semanas verificamos que la cuchilla está en perfectas condiciones, que la aguja no esté despuntada, para que podamos hacer las operaciones que se hacen en el día a día, ¿no? Cada cierto tiempo tenemos un cronograma de fechas donde tenemos que verificar que el aceite esté en el nivel, y también que en la recubridora, por ejemplo, que esté el pomito de lubricante con el líquido disponible, ¿no? Porque a veces con el uso va bajando y eso hace fricción y se rompe el hilo o tenemos algunos inconvenientes. Entonces, todas estas actividades que se hacen, lo hacemos como operarios, como maquinistas, ¿no? Y esa pequeña charla que nos dan los técnicos de mantenimiento, para no estar llamándolos por algún pequeño detalle, por decirlo así. Eso es muy bien. Entonces, ellos los entrenaron en las cosas que deben hacer, les dieron instrucciones cada qué tiempo lo tienen que hacer, y también les dieron los instructivos y también las herramientas para poder desarrollarlo como el soplete, por ejemplo, ¿verdad?
Sí, sí, pero esto también ocurre previa calificación, ¿no? Hay operarios que no pueden hacer este tipo de mantenimiento, entonces ellos sí o sí llaman al técnico, pero habemos otros operarios pues que es como que si pasamos la prueba de la charla, pues ya nos orientan más y ya nos ayudamos entre nosotros sin llamar al técnico. Y precisamente a eso es lo que me refería en la autogestión, que llega ya, o sea, usted, por ejemplo, ha llegado a ese nivel del empoderamiento donde ya usted está capacitado para hacer ese tipo de mantenimiento. Las otras personas todavía están en proceso, que con el tiempo llegarán, porque la idea es que todos lleguen a ese tipo de gestión, donde todos ya estén empoderados para que cada uno de nosotros, de los operarios, cuidemos nuestras propias máquinas, ¿verdad? Sí, profesor, efectivamente, ¿no? Tenemos, como por decirlo, niveles y mientras algunos recién están aprendiendo, también es más a utilizar la máquina, porque tenemos escuela de máquinas, ¿no? Les enseñamos los que tenemos más experiencia y también depende mucho de la disponibilidad del operario, ¿no? En mi caso, pues, aparte de lo que me enseñaron, pues participé de algunas charlas, por ejemplo, y yo puedo arreglar cualquier tipo de máquina, pese a que no soy técnica de máquinas, ¿no? Pero no me para, mi máquina no para, sino más, ¿no? Eso. Muy bien, excelente. Muchas gracias por compartirnos su experiencia. Bien, los que vayan a desarrollar mantenimiento TPM, o sea, la idea de su trabajo de campo es lo siguiente. Ustedes desarrollan el BCM y en el BCM futuro han señalado los diferentes eventos Kaizen que van a hacer en las estaciones de trabajo que lo ameriten. Luego de ello, yo ya para el examen final, si gustan, les proporciono antes, si gustan, para que vayan ya avanzando esta parte, una matriz de selección de evento Kaizen, donde ustedes a través de unos criterios van a terminar eligiendo cuál de los eventos Kaizen requieran desarrollar. Y entonces en el examen final lo que hacen es desarrollar el evento Kaizen. Entonces, si supongamos en la matriz de selección salió que lo que ustedes tienen que desarrollar es el TPM, en el TPM lo que me van a desarrollar es el mantenimiento autónomo. Entonces, en el mantenimiento autónomo tienen que emplear esta matriz que está acá, donde ahí van a desarrollar, tendrían que primero van a determinar el OE de sus máquinas, colocando datos de la empresa. Luego van a desarrollar el estándar operativo del mantenimiento autónomo para que una máquina, o sea, vamos a elegir una máquina, la máquina más crítica, por decir así, y van a desglosar los distintos mantenimientos que realizará el operario y la frecuencia con que va a realizarlo. Es decir, por ejemplo, en limpieza van a ver qué está ensuciando la máquina y qué daño puede ocasionar también esa suciedad. En inspección van a averiguar qué debe ver el operario, qué debe oír, qué debe sentir para empezar cuando está empezando el turno o durante el turno también. O sea, sentir aspectos de alerta que haga que ante esos sonidos raros, ante esas vibraciones raras, el operario tenga que dar aviso al área de mantenimiento. O sea, tiene que tener ahí un estándar de cuáles serían esos tipos de sonidos raros y vibraciones raras. Luego también tiene que establecer la lubricación que deberá hacer el trabajador en su máquina, por ejemplo, qué partes movibles necesitan grasa, aceite. Tendrán que también, porque depende de la naturaleza de la máquina en realidad y del trabajo que hace la máquina. ¿Qué ajustes deberá hacer en la máquina? ¿Qué piezas, tornillos o bandas suelen aflojarse cuando están vibrando las máquinas, por ejemplo? Y llenan luego que han hecho toda esa averiguación, llenan como producto, después de haber llenado todo esto, no digo que exactamente tengan que ser todo, van a depender de la naturaleza de la máquina en sí,
Pero luego de esta información llenan a ustedes esta plantilla de acá, donde le dan al trabajador las distintas instrucciones de qué debe hacer en cada uno de los criterios. Y después, a través del de la IA, se van a apoyar con la IA. Por ejemplo, supongamos que acá en limpieza, o acá en inspección, supongamos que acá en inspección ustedes dijeron que se van a hacer, que tiene que hacer la inspección en los puntos A, B y C de la máquina. Ustedes le pueden tomar una foto a la máquina, marcar en la foto los puntitos y luego van a indicar la actividad autónoma que deben hacer y las herramientas. Supongamos que dice, y aquí en la actividad, en la herramienta que le van a entregar al trabajador, vamos a suponer que sea una ficha que esté ahí colocado los puntos donde debe hacer la inspección y las instrucciones de esa inspección. Entonces, eso le pasan a la IA, la foto, y le pasan las problemáticas, le pueden pasar toda esta problemática de acá, más todo esto de acá, y le pueden pedir a la IA que le arme por separado algunas herramientas que ustedes han colocado por acá. Supongamos por acá, un instructivo por acá, y aquí hay otro instructivo. Supongamos que tengo 3 instructivos. Ustedes le pueden pedir que le arme un instructivo para que el trabajador de esto se guíe. Entonces, la IA les va a entregar un diseño, y ese diseño es el que ustedes van a pegar también luego debajo de esto de acá, ¿ya? En esa parte se van a apoyar con la IA. El resto viene de ustedes, solamente para los instructivos, para esa cosa, para que les salga bonito, porque en la práctica real también pueden emplear la IA para hacer este tipo de instructivos. Bien, ¿se comprendió el trabajo para los que quieran hacer mantenimiento autónomo? Sí, docente. Digo, pero tiene que ser un caso real, ¿no? De una empresa real, ¿no? Claro, el trabajo es una empresa real. Ustedes no recuerden que tenemos la primera entrega, esta está en la semana 2, esta hasta el domingo nada más la entrega. Por favor, no dejen de hacerlo, porque recuerden que ustedes reciben una retroalimentación. La nota que tienen ahí solamente es referencial, no influyen para nada en sus calificaciones. Yo puedo poner ahí un 18 con observaciones, pero en el examen de la T2, ahí voy a poner otra nota, porque de acuerdo a las observaciones que yo he dado y ustedes no han hecho, bueno, ahí ya calificaré con una nota menor. ¿Estamos? La observación les sirve a ustedes para que ustedes hagan los ajustes necesarios para su T2. En este caso, en el primer envío, tenían que presentar el título de su trabajo, tenían que presentar el valor del cliente y el diagnóstico de las diferentes estaciones de trabajo y sus niveles de desperdicio. Yo les he grabado un video del BCM, porque eso ya, el BCM entra para el envío 2, que es en la semana 4. El BCM en servicios, por si acaso, ya para los que vayan a hacer servicios, he grabado un videíto con respecto a algunos aspectos que deben considerarse cuando se trata de servicios, porque varía un poquito el BCM de producción, de manufactura, con el BCM de servicio, en algunos casos, no en todo, ¿ya? En conclusiones, puedo señalar que el TPM rompe la barrera del yo opero al yo reparo, ¿no? Porque incluye al trabajador dentro del mismo, que había manifestado su compañera, donde el mantenimiento autónomo, que es el corazón en realidad del TPM, ayuda pues muchísimo a mejorar esos indicadores de OE. La meta es en realidad la confiabilidad del equipo y no solamente la reparación rápida. Como ingenieros industriales, sobre todo, nuestro rol es facilitar la cultura de prevención ante la cultura de la reacción. Estamos muy acostumbrados, venimos de una cultura de actuar reaccionando ante los problemas, pero no debemos actuar siempre así. Nuestra función es de largo plazo ir fomentando en nuestros trabajadores, en nuestros compañeros de trabajo, la cultura de la prevención en todos los sentidos, no solamente en TPM. ¿Hemos alcanzado nuestro logro? ¿Qué cosa hemos hecho? Hemos calculado el OEE, hemos propuesto mejoras en base a los indicadores del OEE que salieron de menor nivel.
hemos analizado, hemos aplicado también en los 8 pilares del TPM las mejoras, y que hemos buscado al final con todo eso, pues maximizar los indicadores del OE, que son la disponibilidad, el rendimiento y la calidad, tratando de eliminar cuanto desperdicio se puedan afectar, y considerando pues las herramientas Lean que habíamos aprendido en las clases pasadas. ¿Y qué vamos a ver la próxima semana? Vamos a entrar a calidad total y vamos a tener vamos a tener en la segunda sesión, he considerado que en lugar de trabajar clase, calidad total lo vamos a hacer solamente el día miércoles, y el día viernes como hoy, quiero escuchar un avance del BCM, de sus trabajos. Porque yo sé que es la parte donde más, y además es casi el 70% de su examen, el 70% de su examen de la T1 es el BCM, y el 70% del examen de la T2 también es el BCM. Por lo tanto, yo necesito ajustar muy bien los detalles, las dudas que podrían tener sobre el BCM ya en un contexto específico, porque no es lo mismo. Les dije, en general yo he tratado de colocar en el BCM las distintas cosas que podríamos encontrar, pero siempre existen particularidades que el criterio, bajo el conocimiento que nosotros tenemos y el criterio y nuestro criterio, pues tenemos que hacer algunos ajustes al respecto, ¿ya? Y ahí, por ejemplo, ahí pueden apoyarse ustedes con la IA también. Yo no quiero que agarren la IA y copia y pega, ya les he dicho. La IA copia y pega, lo único que hace es anular nuestra capacidad de inteligencia, operativamente nos anula. Miren, para que tengan una idea. Yo antes, en la universidad, cuando estudiaba, no nos permitían emplear calculadoras. Después ya comenzaron a permitirnos que empleáramos calculadoras. Entonces, en mi generación éramos rapidísimo multiplicando, sumando, haciendo operaciones mentales, éramos rápidos. ¿Por qué? Porque no nos permitían usarlo. Después, con el tiempo, ya todo es calculadora. Entonces, yo, por ejemplo, ahorita demoro en hacer un cálculo mental matemático, demoro en hacerlo porque ya me acostumbré demasiado a la calculadora. Entonces ya opero operaciones sencillísimas, lo opero siempre con la máquina, ya no los opero mentalmente, y mi mente lo ocupo para otras cosas. Así también la IA. Si yo agarro, copio y pego de la IA, mi mente no va a funcionar, mi mente va a atrofiarse poco a poco porque no está pensando. Pero si opero de manera adecuada con la IA, interactuando con ella, preguntándole, repreguntándole, observando aquello que considero que está mal, indicándole, no me parece lo que te me estás entregando, porque esto, por aquello, por acá. Eso hace que mi mente, al contrario, la IA potencia mi mente y me agiliza muchísimo más rápido. Y como ingenieros necesitamos que nuestra capacidad de raciocinio sea cada vez más y más alta. Entonces, pueden apoyarse con la IA, por ejemplo, ¿no? Puede decirle, por ejemplo, mira, ¿cómo puedo hallar la familia de producto en este caso? Porque mira, tengo estas condiciones, A, B, C, D, le cuento toda mi problemática y no se ajusta a esta situación que me han enseñado. ¿Cómo puedo aplicarle? ¿Qué recomendaciones me puedes dar? Y la IA me va a dar distintas observaciones, yo lo analizo y veo si tiene lógica, si ese criterio que me está dando se ajusta a mi realidad, y puedo aceptarlo. Y si no se ajusta, le puedo decir, ¿sabes qué? Esta partecita de acá no se está ajustando por esto y estas condiciones que hay en mi trabajo. Entonces, de esa manera, señores ingenieros, mis estimados colegas ingenieros, de esa manera vamos a potenciar muchísimo nuestra capacidad de raciocinio, ¿ya? Entonces, en esta semana, en la siguiente semana, ¿qué estoy pasando? ¿Semana 4? Pasando a la semana 3. En la semana 3 es acá. Puesto semana 4. En la semana 3 haremos esta asesoría de campo para ajustar aquello que ustedes necesiten para su BCM. Así que ahí me gustaría que ustedes me presenten sus dudas, y si ya tienen avanzado algo, me lo manifiesten, me lo cuenten, para entre todos en una especie de círculo de calidad donde todos vamos a aportar, encontremos la solución del compañero o compañera que está exponiendo su caso, ¿sí? ¿Les parece? ¿Qué dicen? ¿Les parece, jóvenes?
que nos apoyemos entre todos, ¿sí? Y así aprendemos más todavía, porque como son distintas realidades, distintas experiencias de distintos tipos de trabajo, entonces vamos a aprender muchísimo más, ¿cierto? Listo, aprendo yo, aprenden ustedes, aprendemos todos. Bien, jóvenes, entonces con esto hemos terminado. Muchísimas gracias por todos sus aportes. Agradezco muchísimo a las personas, sobre todo, que nos han apoyado en los aportes adicionales en cuanto a mantenimiento, compartiéndonos sus experiencias. Muchísimas gracias y a todos en general, porque todos hemos participado. Buen fin de semana y nos vemos. Chao. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches, chao, hasta luego. Gracias, docente. Buenas noches. Gracias, muchas gracias a ustedes. Chao.